al conversatorio Los protagonismos plebeyos, aportes historiográficos desde la USACH. Bueno, soy Javier Duarte, egresado de licenciatura en Historia de nuestro departamento, bueno, y actual estudiante de Magíster en Historia. Y bueno, tenemos el agrado desde la red de egresadas y egresados del Departamento de Historia de nuestra universidad, de invitarle a esta charla dictada por el profesor, o sea, por los profesores Julio Pinto y Maximiliano Salinas, moderada por la directora de nuestro departamento, Cristina Moyano. Así que, bueno, muy feliz de esta instancia y esta actividad igual se enmarca en varias actividades que se van a estar organizando desde la red de egresadas y egresados. Así que, bueno, reiterar el saludo, la bienvenida a este conversatorio. Profesora Cristina. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos los participantes y a quienes nos están viendo por la transmisión por Facebook Live, a este conversatorio que se enmarca en esta segunda etapa de los ciclos de conversatorios de egresados y egresadas del Departamento de Historia, y que está abierta a todo tipo de público, y que busca de alguna otra manera aprovechar esta instancia de la virtualidad que nos dan estas plataformas para tener unos momentos de conversación, de encuentro, de debate, de aprendizajes que no están centrados no están, digamos, diseñados de las formas tradicionales, y que creo que ha sido la gran ganancia de esta pandemia. Agradezco a los funcionarios y a los estudiantes del Departamento de Historia, que son los encargados de que esta actividad se lleve a cabo de manera permanente. La próxima semana, además, paso el aviso, se inician los ciclos de cine, de manera de que para nosotros es muy importante ir ampliando esta manera de vincularnos con nuestros egresados, pero también con la comunidad en general. Así que, sin más, voy a presentar a dos colegas del Departamento de Historia que requieren muy poca presentación. Yo no voy a hacer una presentación curricular basta, porque entonces me tomaría probablemente toda la hora del foro. Y entonces solo quiero decir que me parece que va a ser un debate muy entretenido, conversar con el profesor Maximiliano Salinas, ¿sí? Historiador, profesor antiguo en el Departamento de Historia, o de larga trayectoria en nuestro departamento, que ha trabajado en sus distintos trabajos desde la historia cultural, acercamiento hacia el mundo plebeyo, el mundo popular, y ha trabajado temáticas bien particulares que tienen que ver con la comida, con la risa, con el humor, pero además ha transitado en el rescate de trayectorias biográficas de algunos personajes importantes de nuestra historia de Chile, como Gabriela Mistral, como Salvador Allende, etcétera, Clotario Blest, que son personajes importantes de nuestra historia, sobre todo en el rol que han jugado en la construcción de las identidades populares. De hecho, el gatillador de esta instancia, de este foro, fue precisamente el profesor Salinas. Así que agradezco su entusiasmo y reconozco en él, digamos, esta idea de debatir sobre algo que pareciera ser, dice Max, y esto lo vamos a poner en discusión, es el sello de nuestro aporte historiográfico a la comunidad nacional, histórica o historiográfica en general, que tiene que ver con este sello de historizar desde los mundos plebeyos, desde el mundo plebeyo, hacer una historia desde el mundo plebeyo. Y nos acompaña el profesor Julio Pinto, también un profesor de larga trayectoria en el departamento, por mucho tiempo director, coordinador, bueno, ha tenido todos los cargos que se pueden tener en el departamento, y, por cierto, con mucho orgullo, nuestro Premio Nacional de Historia 2016.
el profesor Pinto tiene, digamos, una larga producción historiográfica que también se ha centrado en el mundo popular. Alguna vez en un curso que compartimos, no compartimos, donde lo invitamos, y creo que era un curso que estábamos dando con Max, que invitamos al profesor Pinto, y le preguntamos cómo había partido su trayectoria, y el profesor Pinto dijo, yo cuando estaba haciendo el doctorado quería ser el Thompson chileno. Bueno, para los historiadores, sí, yo lo recuerdo perfectamente, para los historiadores de la historia social, digamos, que vive un proceso de transformación importante en la década de los 80 y en los 90 de la recuperación. Era Hobsbawm, dice, ahora se cambió, yo estoy segura que era Thompson, pero no importa. Claro, el tema aquí que quería resaltar, más allá de la anécdota, era esta impronta que tiene la obra de Julio Pinto de tratar de explorar, por un lado, la politización, la construcción de las identidades, en sus primeros trabajos de los trabajadores de la Pampa salitrera, pero que después se fue desplazando en otras temáticas que lo acercaron más a la historia contemporánea, pero que nunca ha abandonado, podríamos decir, esta perspectiva de una historia social de la política, de la politización, de los mundos plebeyos. Entonces, bueno, la obra del profesor Pinto, muchos de los que están aquí, la obra del profesor Salinas ha sido materia obligatoria de varias de las asignaturas que ustedes han realizado. Y la primera pregunta que yo quiero plantearles a los autores es, ¿qué significa hacer una historia desde los mundos plebeyos? ¿Y qué puntos de divergencia implica hacer este tipo de historia respecto de lo que Max ha denominado la visión patricia y elitista de la historia? Esa es mi primera pregunta para partir este debate, para abrir los fuegos de lo que espero sea una muy grata conversación en el departamento virtual de historia abierta a la comunidad usachina y en general. Así que le voy a dar la palabra al profesor Salinas para que inicie su presentación, su reflexión, y después le doy la palabra al profesor Julio Pinto. Van a tener 10 minutos cada uno para intentar responder esta pregunta gigante que les estoy haciendo, y después seguimos con un diálogo. Y por cierto, si hay preguntas de quienes están participando del foro, podemos también dialogar con los que están aquí presentes en la actividad. Profesor Maximiliano. Muchas gracias, Cristina, y toda la organización de esta actividad tan sugerente, tan bonita. Bueno, como decía Cristina, a mí se me ocurrió que podíamos convocarnos con este tema. Y entonces, bueno, explicar también por qué, y contestando tu pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué significa hacer historia desde los mundos plebeyos? En mi caso personal, particular, yo siento que eso ha sido una fuerza que ha recorrido todo mi trabajo como historiador, incluso antes de entrar al departamento de la USACH de Historia, ¿no? Yo ahora he cumplido 20 años en el departamento, pero esta búsqueda, este itinerario, estas ganas de dar cuenta de los mundos plebeyos se arrastra de mucho antes, casi 20 años antes realmente, porque con los años 80, cuando estoy empezando a trabajar en historia, ya eso para mí es como la energía, la fuerza que me sostiene en la investigación, en la creación. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque quiero apuntar un poco quizás a esa prehistoria, o sea, anterior a la USACH, porque yo creo que es muy determinante, porque en los años 80
cuando vivíamos en un momento donde el pueblo estaba tan aplastado, tan perseguido, tan ninguneado y tan maltratado, ¿no? Allí es donde a mí, saliendo de la universidad, eh, me cautiva esta posibilidad de pensar la historia desde justamente esos sujetos tan preteridos, tan marginados, tan ninguneados. Entonces, es una vocación que yo la recojo desde entonces, desde esa época. Eh, la primera como actividad que tú nombrabas, ¿no? Esa biografía de Clotario Blest, que yo publico el 80 con la Vicaría Pastoral Obrera. Para mí eso es como el puntapié inicial, es como empezar a pensar y a imaginar la historia chilena desde la persona de Clotario y conversando con él, porque fue entre que sí que no una historia oral, y entonces fue una linda posibilidad de ver la vida, en el fondo, más que al final, no solo un ejercicio académico, ¿eh? Sino que con Clotario yo aprendí como a mirar la realidad de una manera mucho más enfática, desde esa plebeyez, por decirlo, ¿no? Esa palabra, desde lo plebeyo. Ahora bien, lo plebeyo, vamos a tener tiempito para definirlo más, pero eh, si uno va a la RAE, a la Real Academia, lo plebeyo es lo que está abajo, la clase social más baja, la que carece de privilegios, la que está fuera de los nobles, de los eclesiásticos. Eso es lo que dice la RAE. ¿Eh? Y bueno, claro, es la noción más común, más típica para referirse a la plebe. Ahora bien, ese concepto a mí yo quiero que, a ver si podemos con Julio conversarlo, discernirlo más, porque fíjate que ese plebeyo, en el sentido que está indicado como lo que está abajo, lo que está preterido, lo que está, el carente, ¿no? De algún modo, a mí si bien es real, a mí nunca me satisfizo como tal. Yo creo que si bien partimos con esa preocupación por la plebeyez, lo plebeyo, es siempre las ganas de hacerlo, de mostrar a esa plebe como un sujeto histórico digno, luchador, que quiere dejar esa subalternidad que lo marchita, que lo desprecia, lo desprecia, ¿no? A mí, y yo quiero ponerlo así al tiro como una reflexión que me sale muy de adentro. Yo me acuerdo que hace mucho rato me topé con un texto de la Mistral, persona que después cada vez me ha acompañado más en el itinerario de la reflexión como historiadora, y ella dice, bueno, en un momento, lo que la gente llama plebe, la llamada plebe, que yo llamo el pueblo maravilloso. Bueno, es una invitación a trasladar el sentido de las palabras, porque ella dice lo que llaman plebe, o sea, lo que justamente lo que es tratado y maltratado como lo que está allá abajo, desprestigiado, subalternizado, humillado, en el fondo ella dice, para mí no prefiero llamarlo ese pueblo maravilloso. Y al decir eso, en el fondo es la intuición de mostrar un pueblo que tiene bueno, lo maravilloso que significa, lo admirable, lo extraordinario, lo excelente. O sea, la humanidad de esa plebe, por así decirlo. Yo creo que eso me ha significado todo el rato, desde los años 80 eh, hasta los 2000, cuando entro a la USACH, esa preocupación por hacer de la plebe o hacer ver a esa plebe no como esa plebeyez subalternizada, sino como un pueblo que tiene una dignidad y una entereza humana muy grande y que hay que saber verla. Y eso para mí es capital, es capital. Siempre tengo problemas con los subalternos, las palabras subalterno, con el bajo pueblo, todas esas denominaciones que de alguna manera están mirando para abajo, como que hay que mirar para abajo para encontrar al pueblo. A mí me encanta una frase de Víctor Jara cuando dice que el arte
que con el arte hay que ascender hacia el pueblo está arriba, digamos, y la creación artística, en este caso nosotros, los historiadores, tenemos que ascender para encontrar a ese pueblo por el valor, la dignidad y la humanidad que tiene. Eso va a partir, oye. No quiero más que decir eso. Para mí ese es el significado histórico que tiene una palabra que, claro, convencionalmente la estamos usando aquí para reunirnos y para conversar con Julio, contigo, Cristina, etcétera, y con todos. Pero es con una voluntad reiterada de dejar de plebeyizar a la plebe, como lo han hecho tanta gente, tantas culturas, tantas élites, tantos historiadores. Aquí vamos a empezar a nombrar, pues, pero los historiadores han plebeyizado al pueblo chileno y dejándolo allá abajo y sin mucha dignidad, sin mucha fuerza, sin mucha prestancia. Lo que yo siempre quiero como historiador es otorgarle esa prestancia, esa fuerza, esa dignidad, esa maravilla, para decirlo en la palabra de la Gabriela. Quiero dejarte una pregunta instalada antes de darle la palabra al profesor Pinto. Y es, entiendo la dimensión, digamos, de lo que significa mirar al pueblo subalternizado desde otras ópticas donde probablemente su condición de abajo, de subalterno, puede cambiar. Y ahí mi pregunta que no me alcanzaste a contestar, pero que la dejamos para el otro, y es, ¿qué cambia? Porque con los estudiantes de metodología, y aquí hay varios, estamos discerniendo qué cambia cuando uno dice hay que buscarlo, hay que dejarlo ver, hay que ascender o hay que bajar para encontrar ese pueblo, digamos. Porque hay un contenido en este coloquio inicial que tiene que ver con el relato de la construcción historiográfica de este mundo plebeyo como agente, como sujeto histórico, y por otro lado la visión patricia y elitista de la historia. Y esa parte yo quisiera que tú, cuando volviéramos, pusieras, ¿qué característica tiene esa historiografía que la diferencia de la historiografía del mundo plebeyo? Y si acaso no hay ahí, en esta binariedad, algún esencialismo que podría quedar y que alguna vez se discutió por ahí por los años, principios de los 90, fines de los 80, en un texto que está en proposición a raíz de el libro Labradores, Peón y Proletarios de Gabriel Salazar, y que Mulián le hace una crítica respecto del esencialismo del mundo popular. Te dejo eso allí solo para que le dé una vuelta y le doy la palabra al profesor Julio. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y gracias a Max por la iniciativa de conversar de las cosas que uno hace con compañeras, compañeros de trabajo y con estudiantes activos y, no quiero decir pasivos, suena raro, pero estudiantes que ya están en la condición, digamos, de haberse alejado temporalmente del departamento. Así que un gusto estar con ustedes. A ver, ¿por qué estudiar a los sectores populares desde la historia? Es una pregunta que ya es bastante antigua, que se viene haciendo desde hace, yo diría, casi un siglo aquí en Chile, pero por algo no desaparece, y es porque el problema de los ricos versus los pobres es un problema que sigue muy vigente, y es cosa de mirar por la ventana nomás cualquiera de estos días, o leer cualquier medio de información, y nos damos cuenta que lo que Salazar en ese libro que recordaba Cristina, que se llama Labradores, Peones y Proletarios, llama el drama interior de la nación. Salazar dice ahí, esta nación que se presenta como una comunidad unida, ¿no es cierto?, una gran familia chilena, en realidad está dividida y ha estado dividida siempre. Por eso es el drama interior de la nación. Recabarren, hace 110 años, dictado una conferencia que se hizo muy famosa, se llamaba Ricos y Pobres, y donde decía, vamos a celebrar el centenario de la independencia de Chile, pero quienes tienen algo que celebrar son muy pocos, son la minoría. Son los que concentran las riquezas, el poder, los que han mandado estos 100 años.
pero el resto, que es la gran mayoría, ha sido dejado de lado por la historia. No sabemos, muchos de ellas y de ellos, en circunstancias que son quienes sostienen este país, lo decía así Recabar. Ya han pasado otros 100 años y yo creo que no han cambiado tanto las cosas. Entonces, por mucho que ya no sea una novedad estudiar a los sectores populares en la historia, sigue siendo una urgencia para entender cómo somos y cómo funcionamos como sociedad, pero también una urgencia porque los problemas que se visualizan en esto de que hayan ricos y pobres, y que los ricos sean pocos y los pobres sean muchos, y que hayan tremendas carencias en este país, es un problema que no se resuelve. Es un problema que nos sigue penando, que nos sigue visitando todo el tiempo y que hoy tiene tanta actualidad como tenía hace 200 años atrás. Y porque hay injusticias que todavía no se saldan y que si no se resuelven, vamos a seguir viviendo fracturados y con un drama, como decía Salazar, eh, que ha sido, digamos, tal vez lo más constante de nuestra historia y todavía está con nosotros. Así que eso como para partir de por qué es importante seguir estudiando a estos actores. Ahora, aterrizando un poco más, la palabra plebe y plebeyo, yo en particular la empecé a usar cuando empecé a alejarme en el tiempo. Yo partí, como recordaba Cristina, estudiando a los trabajadores del salitre, porque cuando yo era joven ese era como el emblema, ¿no? Allí nace el movimiento obrero chileno, las primeras luchas, las primeras conquistas, ahí nace la izquierda chilena, entonces era como que ahí estaba el origen, la cuna de aquello que en mi juventud fue tan marcador, que fue la experiencia de la Unidad Popular. Yo a mis alumnos de pregrado les cuento que para mí un momento, tal vez una especie de epifanía en mi decisión de qué hacer con mi vida, fue cuando escuché la cantata de Santa María de Iquique, que salió el año 71, si no me traiciona la memoria, y que fue algo muy potente y de algo que yo no tenía idea que había pasado, la masacre, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras en Iquique el año 1907. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no haya sabido de esto antes y que esta cosa haya pasado en este país? Y ahí me llamó la atención y ahí yo como que dije, yo quiero conocer un poco más esta historia, quiero entender por qué pasó esto, que ojalá no vuelva a pasar nunca en Chile. Y bueno, y pasó en peores condiciones aún un par de años después. O sea, como para ratificar esta idea de que la historia esta no se resuelve, eh, no hay reconciliaciones aquí, sino que al contrario, lo que hay es un conflicto que se alarga durante siglos y siglos. Y así llegué a estudiar el tema de la salitrera, pero lo que había ahí eran obreros, era una clase obrera en formación. Y la historiografía de izquierda de esos años, lo que llamamos ahora los marxistas clásicos, pensaban que la historia del pueblo chileno partía ahí, partía con la formación de la clase obrera. Y como que antes no había nada, o lo que había no tenía mucho valor. Eh, pero con el correr de los años yo empecé a darme cuenta que no, que eso era un error, que había toda una historia anterior a la formación de las oficinas salitreras, eh, a la formación del Partido Obrero Socialista y a la masacre de Santa María de Iquique, que explicaba o servía para entender que las cosas hubieran llegado a ese punto. Uno de los méritos de la obra Labradores, Peoneros y Proletarios fue justamente que nos recordó esa historia anterior del mundo popular, antes de la clase obrera, y que él rastrea desde fines de la colonia durante todo el siglo XIX, demostrando que ahí también habían conflictos, también habían dramas y también habían luchas, ¿no es cierto?, y conquistas que era necesario reconocer. Y con el correr del tiempo yo también retrocedía hacia esas épocas anteriores a la formación de la clase obrera, y sí, pues descubrí que también habían pobres, muchos, siempre la mayoría, también habían injusticia, también habían desgarro, eh, pero que la gente, los actores populares que estaban en ese momento no eran obreros en el sentido común de la palabra, sino que eran otra cosa.
eran gente de pueblo, como decía el Max, pero no trabajaban en fábricas, con máquinas, no existían los sindicatos, no habían partidos obreros o partidos de izquierda, pero sí había muchas cosas que eh, recuerdan o anticipan más bien lo que iba a ocurrir después. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿qué nombre ponerle a esta gente? No era clase obrera, no eran proletarios, ¿no? Y entonces me fijé la forma como en ese tiempo se nombraba a estos actores. Estoy hablando de 1810, 1820. Y ahí aparecían esas palabras que al Max le molestan un poco: bajo pueblo, plebe, que son, claro, palabras que empiezan siendo usadas por los ricos, ¿no? Por los aristócratas. Eh, Había el pueblo, que eran ellos, y había el bajo pueblo, o sea, el pueblo que estaba abajo, que era la chusma, que eran los rotos, que eran los bandidos, que eran los peones, los gañanes, etc. Y también se usaba esta figura que es de la época de la Roma antigua, ¿no? De patricios y plebeyos. Y los ricos se autodenominaban patricios, ¿no? Ellos eran los patricios. De hecho, Salazar, cuando habla de la clase alta en ese libro, habla de los patricios o el patriciado. No habla de la oligarquía, la aristocracia, menos de la burguesía. Entonces, la contrapartida de los patricios eran los plebeyos. Y lo interesante es que los propios actores populares se nombraban a sí mismos como plebeyos. El primer periodista popular que hay en Chile, que se llama Santiago Ramos, conocido más bien como el Quebradino, que fue un periodista popular que creó un diario obrero, pero no era obrero todavía, en la época, en la década de 1840, en los tiempos de Manuel Bulnes, cuando recién se estaba fundando la Escuela de Arte y Oficio. Y él se llamaba a sí mismo el plebeyo Ramos, y era como su insignia de honor, ¿no? De presentación. Yo escribo como plebeyo, por primera vez un plebeyo se atreve a sacar un diario aquí en Chile, publicarlo y decir las cosas que a nosotros los pobres, decía Ramos, nos interesa, ¿ya? El plebeyo. Entonces, por eso dije, esta palabra que los mismos actores usan, eh, me sirve para dar cuenta de este mundo popular antes de la clase obrera, ¿ya? Y para cerrar esta primera intervención nomás, lo que me interesaba a mí explorar era algo que no era ninguna sorpresa, pero que yo quería constatarlo aquí en Chile, y es que estos actores populares no estaban al margen de los debates, de las discusiones, de los conflictos sociales y políticos de la época. Porque hay esta idea, ¿no?, de que antes de la fundación del Partido Obrero Socialista y de los sindicatos de principios del siglo XX, la masa popular era inerte, ¿no? No actuaba, no pensaba, no demandaba, no discutía, no peleaba. Uno de los libros de historia más influyentes que se han escrito en Chile, que es La Fronda Aristocrática, de Alberto Edwards, eh, que se publicó en 1927, o sea, ya vamos al siglo también. Cuando habla del mundo popular en el siglo XIX, dice, esto era masa inerte, ganado humano, el peso de la noche, ¿no? O sea, era una masa, pero que no actuaba, no valían, no tenían mayor protagonismo ni relevancia. Y lo que yo quería ratificar era que no era así, que era totalmente lo contrario, que estas personas también eran parte de los conflictos, de las discusiones, de los procesos que se ventilaban en esos años, incluyendo procesos tan importantes como la independencia respecto de España, como la formación del Estado en Chile, como la formación de la nación chilena, y quería saber cuál era ese papel. Eh, y, y para eso me servía este concepto de plebeyos, eh, porque me parecía más fiel a la época que estaba estudiando. Y solo para hacer un anuncio, un aviso publicitario de cierre de intervención, estuve estudiando cómo este mundo plebeyo había participado en la construcción del Estado en Chile. Y lo comparé con el caso argentino, con el caso peruano. Eh, y ratifiqué, digo, porque ya en otros países esto se había estudiado y era obvio que no existía esa pasividad y esa marginalidad, que los sectores populares habían sido actores muy importantes de esos procesos, y con iniciativas y propuestas propias muchas veces. Entonces, por eso, una especie de homenaje a esta noción, al libro con el que terminé este estudio comparativo, le puse Caudillos y Plebeyos, que es un libro que alcanzó a salir justo antes de la pandemia.
Así que con ese aviso comercial cierro esta primera parte. Así como le dejé plantear una pregunta a Max, quería dejarle plantear una pregunta al profesor Pinto. Y es la siguiente. Es cierto, esa injusticia, esa división social, podríamos decir, de extrema larga duración, ¿cierto?, entre rico y pobre, que se expresa de múltiples formas. Ayer discutíamos en el curso de metodología cómo habían ido cambiando las nociones de pobreza y cómo el acceso al consumo no cambia la noción de pobreza. Pero yo quisiera preguntar si en ese camino, si en esa trayectoria, no se encontraron otras plebes, porque en esos plebeyos, y aquí voy a tomarme con un tema de la interseccionalidad, para ver cómo digamos, se abordan. Hay otras grandes fracturas en estas sociedades latinoamericanas y en general en las sociedades. Fracturas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso latinoamericano, con el mundo indígena, que también está en el mundo plebeyo, y con el género, y con las mujeres, y con las otras sexualidades. ¿Cómo están en esa? Porque esos también son conflictos de larga duración que cruzan o interseccionalizan el conflicto de clase, ¿cierto? Y que lo complejizan aún más. Y que nos ponen otras interrogantes respecto de la idea de la plebe y de los márgenes o de la marginalidad de estos actores versus la agencia y la participación en la construcción del Estado-Nación. Entonces, ¿cuánto de género y cuánto de indios hay, indias, en su obra de la construcción social de la nación, profesor Pinto? Y se lo dejo para otra pregunta que viene. Profesor Salinas. Muy bien. Curioso, porque yo estaba pensando en esto cuando quería responderte, Cristina. ¿En qué sentido? Mire, claro, está la cosa tal como lo anunciamos así para la presentación de este encuentro. Claro, la tensión entre la plebe y lo patricio. Pero claro, es una conceptualización romana que se puede ir aplicando a lo largo del tiempo, y que Julio, claro, lo toma más para el periodo republicano. Sin duda, o a lo mejor, bueno, igual en la época monárquica se hablaba de la plebe, en fin. Pero justamente yo me siento más cómodo para hacer más complejo la noción de plebeyo, de plebe, digamos, justamente en un marco de pensar la cosa en términos coloniales. El sistema colonial tiene una pata naturalmente clasista, pero está junto con otras, con el racismo, con el sexismo, y yo añadiría una cuarta que es el monoteísmo. Y quizás es por mi cuestión más de estudios teológicos, pero yo creo que el sistema colonial no se puede entender sin un aparato religioso, cultural, simbólico, basado en el monoteísmo, y que excluye todas las religiones y cultos de los pueblos americanos, indígenas y africanos, qué sé yo. Entonces, eso para mí es una cuestión que quisiera al tiro poner, porque yo creo que se nos enriquece mucho más la noción del pueblo, lo plebeyo, si lo articulamos en torno a las grandes formas de colonización y de articulación de un sistema colonial que empezó en la época monárquica, pero no ha terminado. El sistema, no podemos decir que en 1810 terminó la colonia, sería una cuestión muy, muy extraña, ¿verdad? En el sentido de que la colonialidad, como ahora ya más se habla, es un sistema de larguísima duración que comienza en el 16 y que sigue con nosotros rampante. Y por eso también lo que dice muy bien Julio de los ricos y pobres, una cuestión, y claro, Recabarren también lo analiza básicamente para la época del centenario, pero
es una cuestión que se remonta naturalmente a la época monárquica. O sea, nuestra historia colonial ha generado una plebeyez increíble, pero de múltiples caras, de múltiples rostros, ¿no? Donde yo quisiera como ordenarlo, si es que se puede, en estas 4 categorías. En términos racistas, se refiere a todas las poblaciones amerindias, a todas las poblaciones africanas y sus descendencias, bueno, indígenas y sus descendencias. Entonces, todo el mestizaje también. Todo eso es parte de esta reflexión sobre lo plebeyo, ¿no? Tremendo eso. Indígenas, africanos y las descendencias mestizas. En términos clasistas, bueno, está más claro la cosa de los trabajadores, el tema que más trabaja, por supuesto, Julio, muy bien. Pero también hay que poner también la cuestión sexista, que es una dominación colonial que también la instalan los castellanos en el siglo XVI-XVII y se va reformulando de acuerdo a las circunstancias históricas que van sobreviniendo. Y también el aspecto cultural, que yo lo centraría en esta dimensión que yo llamo el monoteísmo, que es para referirme a la dominación religiosa. Vale decir, el Dios occidental cristiano es el que tiene que ordenar la sociedad, ¿no? Y en base a esos dictados, digamos, se justifica todo lo que se puede justificar. Yo siento que hasta Pinochet, cuando en la Carta a los chilenos dice, bueno, o ganaba el occidente cristiano o los materialistas ateos. Él está todavía pensando en términos coloniales, ¿no? En fin, entonces yo creo que la plebe, esa tremenda plebe, incluye, sí, los dominados por la dominación masculina, mujeres y otros géneros, en términos de las culturas religiosas, en fin, todos los cultos y todas las creencias no occidentales, todas las formas de dominación en el trabajo y todas las formas de control y dominación a nivel étnico, en términos racistas. Así que eso nos abre más de la República. No, dejémonos solo del tiempo republicano, vayamos a los orígenes, y a una cuestión más americana en general también. A mí siempre yo he trabajado más sobre Chile, pero siempre he sentido una enorme ganas de haber trabajado esto que hacía para Chile, pero para trabajarlo en toda América. He tratado de hacerlo, pero no me ha resultado tanto por el tiempo, pero al final uno termina en la cuestión chicoca, el local. Pero bueno, pero insisto que la perspectiva para pensar históricamente tiene que ser decolonial y americana. Y ahí sí que podemos seguir conversando. Bueno, para no repetir algunas cosas que dijo Max en su respuesta, decir primero que todas estas etiquetas que uno le pone a los grupos humanos siempre son un poquito, fuerzan un poco la situación. La plebe, dentro de un grupo tan grande como eso cabe mucha gente muy distinta. Igual cuando uno habla de la clase obrera, o la burguesía, o la derecha, por tomar cualquier etiqueta o nombre que se le aplica a un grupo grande de personas. ¿Para qué decir los hombres y las mujeres? Es como decir todas las mujeres son iguales y todos los hombres son... No es así, evidentemente no es así. Son herramientas que nosotros usamos en nuestro trabajo para tratar de identificar relaciones o agrupaciones que tienen alguna coherencia y que nos sirven para explicar alguna cosa, pero que no agotan claramente las posibilidades de análisis o de investigación o de lo que sea. Y en este caso la palabra plebe, que a mí, como les decía, me sirve para mirar a la gente pobre en la época anterior a la formación de una sociedad de clases en Chile. Claro, reúne, incorpora muchos grupos muy distintos, y hay diferencias que son étnicas. En el caso de Chile tenemos una gran población mestiza, pero también población indígena, algo de población afrodescendiente en esos años, etc. En otros países latinoamericanos las divisiones étnicas son mucho mayores, son mucho más visibles.
Para eso me sirvió también este estudio que hice comparativo con Argentina y con Perú, para darme cuenta que otras sociedades americanas eran aún más heterogéneas que la nuestra. Hay diferencias que son territoriales, no es lo mismo en Chile la gente del norte que del centro que del sur. Hay diferencias que son de oficio, ¿no? No es lo mismo un artesano que un peón. No es lo mismo un capataz de un fondo que un latifundista, por mantenerme en la época que estoy analizando. Y ciertamente hay diferencias de género, ¿ya? Por lo tanto, la palabra plebe efectivamente reúne mucha gente y muchas realidades muy distintas en un solo gran grupo. ¿Por qué usarla entonces? Porque creo que sirve para poner el acento en una relación que es clave, que para ponerlo en términos bien simples es la que separa a los que mandan de los que obedecen. En toda sociedad hay jerarquía, hay grupos que mandan y grupos que obedecen. Ahora, la forma como se definen esas jerarquías cambian. Y en la época que estamos hablando, que cuando se empieza a formar Chile y los países latinoamericanos como estados nacionales, eh, una de las grandes líneas divisorias era eso, o sea, quienes estaban arriba, que por lo general eran los descendientes de los conquistadores españoles, ¿eh? O sea, había una diferencia también que era étnica, eran más blancos, eran más rubios, y concentraban las tierras, la riqueza y el poder. Y eso vale para el periodo anterior a la independencia y para el posterior, eso no cambia mayormente en esos años. Y está el resto de la población, ¿ya? Que siendo muy diferentes entre sí, tenían en común el estar sometidos a la autoridad de esos que mandaban. Y por tanto ser excluidos de no solo de los privilegios, sino que incluso de la toma de las grandes decisiones que afectaban al país. Cuando uno lee lo que escribían los estadistas o las autoridades de esas épocas, es clarísimo, es transparente que para ellos este mundo plebeyo sirve para trabajar, para obedecer y para pelear en la guerra. Esa es su función, ¿sí? Y deberían conformarse con mantenerse en ese lugar, no salirse de su lugar. Ese es el lugar de los plebeyos. Y ahí entraban de todo, entraban trabajadores, campesinos, artesanos, indígenas, negros, blancos. Eh, lo que los unía como plebe no era tanto que fueran idénticos o muy parecidos entre sí, que sus vidas tuviesen muchos elementos en común, sino su condición de común subordinación a esos pequeños grupos que eran los que mandaban y los que decidían sobre la vida de los demás. Y entonces, lo que yo compruebo en esta investigación es que toda esta gente que estaba en el mundo plebeyo no se conformaba con esa situación. Estaban constantemente como levantando demandas, entrando en debates o en alianzas, en el fondo reivindicando su derecho a ser considerados como personas igual que todas las demás. Agreguémosle que después de la independencia en Chile, como en casi toda América Latina, se adopta un patrón de organización política que es el patrón republicano y que se supone que se basa en el principio de la soberanía popular, o sea, la soberanía del pueblo, ¿ya? O sea, las decisiones las toma la comunidad toda, y eso no ocurría en la realidad. Entonces, muchas veces este mundo plebeyo, sus agentes, las personas que son plebeyas, dicen, bueno, si se supone que nosotros nos regimos por este principio, o sea, ¿por qué no tengo derecho yo a expresarme? ¿Por qué no tengo derecho a participar en estas decisiones que nos van a afectar a todos y a todas? Eso es lo que a mí me sirve, o por eso me sirve acudir a esta noción tan amplia como es la noción de plebe. Dicho eso, yo creo que hay una gran ausencia, hay una diferencia de jerarquía para la cual el concepto de plebe no me sirve tanto, que es justamente a la que tú apuntabas, que es la diferencia de género. También en los géneros hay quienes mandan y quienes obedecen, pero la línea divisoria se tira de otra forma, ¿ya? Ya no es horizontal, los ricos y los pobres, sino que más bien vertical, los hombres y las mujeres. Y entonces el género femenino está sometido claramente en ese tiempo
en muchos otros tiempos y en los tiempos actuales, ojalá que cada vez menos, está sometido a la autoridad de los hombres, de los varones, independientemente de la clase social a la cual pertenezcan. O sea, hay relaciones de violencia y de dominación de género entre los ricos, entre las clases medias y entre los pobres. Entonces, sí, para analizar esa forma de funcionamiento de la sociedad, esa forma de distribución de la jerarquía, ahí la palabra plebe no me serviría tanto, o no me serviría del todo, porque no da cuenta de esa otra gran fractura social que es la fractura de género. Sin perjuicio de que era distinto ser una mujer pobre e indígena que ser una mujer rica de la aristocracia. Las vidas eran muy distintas, pero sí había un elemento en común que era su sometimiento respecto del poder patriarcal. Entonces, para ese estudio ya el concepto de plebe no me sería tan útil. Tendría que recurrir a otro concepto como sería el de género o el de patriarcado. En esas historias plebeyas, y después voy a recoger la pregunta que hace Samuel, hay atisbos, o sea, la plebe, sobre todo en la historiografía, bueno, incluso hoy día, no tiene necesariamente un relato homogéneo sobre sí mismo, digamos, capacidades para instalarse narrativamente, digamos, en la sociedad. Entonces, siempre estamos mirándola en los intersticios, en unos márgenes. Y en la obra del profesor Pinto, el concepto de rebeldía es un concepto muy importante a esa plebe que desobedece cada cierto tiempo o permanentemente, de manera frontal o de manera, digamos, horizontal, o sea, digamos, por los lados. Entonces, ahí la rebeldía tiene ese carácter político significativo. En el caso de la obra del profesor Salina, Marx ha resaltado mucho más una dimensión de la plebe que lo ha llevado a rescatar la dimensión, podríamos decir, no en esta rebeldía frontal, que no estoy haciendo ninguna alusión al profesor Pinto, de ningún tipo, por cierto, no se preocupe, sino que me refiero a una dimensión que muchas veces hemos dialogado con Maximiliano, que tiene que ver con esta dimensión festiva, con la dimensión amorosa, como la ha denominado Maximiliano, que recupera más una manera de ser y de estar en el mundo, que estos momentos de irrupciones o de rebeldía más clásicas, que son las que de alguna otra manera, no son las más clásicas las que están en los textos del profesor Pinto, pero que de alguna otra manera uno identifica más con una dimensión política de la rebeldía. Entonces siempre con Maximiliano hemos tenido algunas, no sé si diferencias, pero temas de distancia respecto de la consideración que tiene en lo plebeyo la política, y la política en un término amplio, porque el concepto de colonialidad, del poder, es un concepto político, ¿cierto? Para trabajar, digamos, dimensiones de posición. Cuando el profesor Pinto dice, claro, aquí la condición de género corta la sociedad, pero también nos posiciona en distintos lugares. Y son esas posiciones, esos juegos de posiciones, los que de alguna también define quién obedece, quién manda, quién se revela, quién oprime. Y entonces en esta historia, tú, Max, has intentado trabajar, primero, unas temporalidades distintas a las clásicas, de las rebeldías, por ejemplo, recuperando esas historias del mundo festivo popular.
que entonces tú estás introducido en la lira, ¿cierto? Pero también en rescatar el mundo de la comida, del vino, o sea, de esas otras maneras de estar en el mundo que pareciera ser que también son formas de agencia, de disputa de esa obediencia. O estoy leyendo mal tu obra, Maximiliano. Mira, claro, a ver, mira, ¿cómo explicarlo mejor? Porque yo siento, mira, escuchando a Julio, cuando él expresa que su forma de comprender la historia está dentro de esta situación jerárquica de mandar, obedecer, y como que esa la determina. Me creo que es una forma de entender la historia. Súper fuerte, súper enérgica para entender un montón de cuestiones, pero no es la única. ¿Por qué siento eso? Porque yo creo que eso es como instalarse epistémicamente desde la situación del Estado, de Platón, de Aristóteles. Como los tipos que empezaron a pensar la humanidad desde condiciones de dominación y de jerarquía. En ese sentido, la herencia greco-latina es espectacular. Pero, ¿en qué medida? Si tú estás solo remitiéndote a ese marco, incluso lingüístico, cultural, ¿no? Filosófico, que te ordena la realidad y te dice, no, 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 que aquí hay gente que manda y hay gente que obedece. Claro, yo siento que ese es justamente el discurso colonial que trajeron los europeos y el imperio, los imperios, ¿no? Y que después se va reproduciendo y con diferentes formas, pero siento que es una forma de entender la temporalidad incluso desde las categorías del dominio, del dominus, ¿ah? Y el que manda y el que obedece, como decía tan bien Aristóteles, ¿no? O como en la República de Platón, donde hay gallos que mandan y los que obedecen, y los trabajadores siempre tienen que estar abajo, y la élite siempre está dirigiendo, y están los milicos al medio. Pero es Platón eso, es Platón. O sea, ¿en qué medida, si yo quiero ver la historia de América, no solo con esas categorías, sino que salirme de ello, lo que ahora está de moda decir decolonial, pero para mí, antes de la palabra, yo tenía claro que había otra temporalidad que no se determinaba por las estructuras de la dominación colonial. Y ahí es donde yo empiezo a encontrar estas expresiones, que es las que me han guiado más para poder cachar este otro planeta, que tienen que ver con la fiesta, ¿ya? Con el humor, con la risa, en fin, formas culturales que de algún modo independen de una estructura rígida de jerarquía, y que son más propias de culturas en los cuales no están sometidas a ese canon grecolatino. Por eso tanta importancia, a mí siempre me interesó el mundo mestizo, cómo desentrañar ese mestizaje. Ese mestizaje eran todos esos tipos apocados, dominados, oscuros, hasta en términos racistas, ¿no? Como decían todos nuestros historiadores conservadores. Es decir, pero a ver, ¿por qué siempre tiene que verse el mestizo como ese compadre o esa comadre sometido, triste, desarraigado? No me cuadra, no me cuadra. La realidad es mucho más que eso. Y no es solo porque de repente se pongan rebeldes, sino porque hay un modo de ser. Un modo de ser. Y yo diría una temporalidad otra, donde los padres y comadres se conviven de una manera distinta. Y ahí, mira, cuando yo puse la cosa cultural religiosa, quizá ahí también yo he encontrado las posibilidades de pensarlo, porque cuando ahora en la conversa Julio hablaba de las dimensiones, claro, puso lo étnico, ya, el racismo, la cosa económica, social, la clase, y ahora añadió la cosa sexista, el género,
pero no se recoge aún lo cultural, pero que lo asocio a lo religioso cultural para mí, que es, por una parte, la dominación que trajeron los blancos, que es el cristianismo, y no cualquier cristianismo, el cristianismo imperial, digamos, y la gran masa indígena africanos que no respondían a esa sujeción monoteísta, jerárquica, a, normativizante tanto, ¿no? Sino que llevaban la vida a su aire, a su aire. Eso es lo que a mí siempre me ha querido, me ha fascinado de la historia, y por eso puedo entender que la Mistral haya dicho, miren, la llaman plebe, pero yo le digo el pueblo maravilloso. ¿Qué tiene en la cabeza la Mistral para decir eso? Claro, porque ella dice, ven, claro, plebe es sumisión, entregar la oreja. Pero no es solo eso, el pueblo tiene una fantasía, una dignidad, un sueño que lo hace ser de una manera que no le toca esa jaula greco-latina, o ciutiquerías greco-latinas, decía Nicanor. Dejemos las ciutiquerías greco-latinas para entender la historia de otra laya, de otra laya. Y ahí, claro, yo creo que los indicios que me ayudan han sido los que tú has nombrado, Cristina, al principio, o sea, en la comida, en las formas de comer, digamos, en las formas de reír, en las formas de convivir, ¿ah? En la fiesta, que es como el fenómeno social total que involucra todas estas dimensiones no necesariamente jerarquizantes, pueden haberlas, pero finalmente la comunidad en la que se celebra a sí misma, sobre todo en las comunidades indígenas más primitivas, no las estatales, etc. Ahí yo siento que yo respiro de otra manera. Hay otro aire que entiendo muy bien desde dónde están las preguntas, pero yo siento que ¿por qué no les afecta, no? Yo quería volver a una cosita, yo al preparar esta conversa, yo, como decía, en los años 80, a mí, yo en el año 83, hicimos con Micaela, digamos, que es mi compañía fundamental para hacer estas búsquedas historiográficas, oye, la Micaela Navarrete. Con ella hicimos el 83 un encuentro en la Biblioteca Nacional que se llamaba 83, ¿ah? En años muy, muy pesados, muy duros y muy prepotentes. Los festivos en la poesía popular. Iban a juntar a cantores, a lo divino, a lo humano, cercanos a Santiago, y en base a 3 temas. Y fíjate, uno era lo maravilloso, se juntan las palabras, pero no tenía el texto de la Mistral en ese momento, pero el amor, la libertad y lo maravilloso. Y eso como ejes articuladores del discurso festivo poético popular chileno. Y bueno, fue muy lindo porque lo trabajamos, y ahí hay un homenaje porque lo hicimos con Juan Uribe Echevarría, que era el estudioso del canto a lo humano y a lo divino, ya en su último tramo. Don Juan muere en el 88. Y él dice, no, traigamos a los cantores de Aculeo, porque yo hice un libro sobre los cantores a lo divino y a lo humano de Aculeo. El viejo se entusiasma y tal, pero claro, él estaba terminando, él había hecho el libro el año 62 y fue una maravilla. Y ahora nosotros en los 80, en medio de esa debacle cultural, ese apagón, toda esa mierda, nosotros quisimos recuperar un espíritu que tenía que ver con la fiesta, con la experiencia amorosa, con lo libertario, y lo maravilloso en un sentido muy amplio, pero que incluye la religión. Yo en el fondo estaba hablando de lo que podía ser la dimensión religiosa, el nivel de lo de lo sobrenatural, no sé. En fin, pero la maravilla, como algo que puede inspirar una esperanza. Y esos fueron parto de ahí para adelante y no he dejado de encontrar en esas fuentes, ya sea lo amoroso, trabajado cada vez más con los años, lo libertario, que es lo rebelde, la rebeldía, pero no en el sentido así del contraataque nomás, sino que la capacidad de ser libre, pues, y la cosa religiosa. Y ahí yo siento que hay otro tiempo.
hay que meterse en otra temporalidad para cachar toda esta cuestión. Max, solo para ir como tratando de... Hay unas preguntas que ya las recojo para hacérselas a los dos panelistas. En esa... ¿Cómo uno se puede liberar? Esto es un dilema personal. ¿Cómo te liberas historiográficamente del peso de la racionalidad grecolatina para leer a un mundo que no puede prescindir de lo grecolatino porque se intersecta con el mundo grecolatino? Porque, digamos, uno puede no estar en desacuerdo con el logos, con la razón, con todo esto, pero no lo podemos negar, o sea, creo yo, digo, no lo podemos desconocer, opera en los registros de poder y yo entiendo tu búsqueda de esas otras formas occidentales, para decirlo en esos términos, pero que a veces me queda la sensación de que tienden a esencializar un poco, y cuando digo esencializar, quedarse como con una imagen muy, muy homogénea, pero también muy y yo digo que está bien que lo rescates así, ¿ya? Pero también hay otros rasgos del pueblo que no son tan maravillosos. O sea, cómo se agarran, cómo se pescan allí, esas cosas. Te lo dejo planteado para que le di una vuelta, porque aquí hay hartas preguntas que ahora yo quiero recoger con las rebeldías, pero dice Cristóbal, y le pregunta al profesor Pinto, ¿hasta qué momento histórico es sostenible la estratificación en patricios, notable y plebeyo? ¿Y cómo se empalma o es superada por otras estratificaciones basadas menos en la distinción y más en la producción? Pregunto también sobre el concepto de plebeyo, ¿cómo se distingue ese concepto de plebeyo? ¿Qué características tienen cuando, o cómo se diferencia con el proletariado, que también romano era justamente la fuerza numérica que aportaban los plebeyos para el ejército propiamente tal? Plebeyo, proletario, ¿qué concepto usamos? ¿Para qué categoría la usamos? Y le preguntan al profesor Maximiliano Salinas, ya, ¿cómo se expresa esto en las prácticas políticas concretas, en la formación de la plebe tras la república? ¿Cómo persisten las prácticas políticas anticoloniales en este nuevo escenario y podríamos decir incluso en este presente de estallido social, de revuelta popular, donde nuevamente volvemos sobre elementos relevantes de estas características del pueblo que ya no quiere obedecer, que quiere sacar hasta por cuarta vez, yo no sé a qué le queda plata, pero por cuarta vez lo que quede del porcentaje de la AFP, ¿cierto? También la pregunta dice Juan Ignacio Cisterna, ¿cómo ocurrió la censura y la represión, pensando en los primeros activos de la organización popular en el régimen conservador? Dice. Pregunta la Emilia al profesor Pinto, su llegada al estudio del mundo popular comenzó estudiando a los trabajadores, con ciertas preguntas e inquietudes a resolver. ¿Cómo estas preguntas sobre lo popular en el siglo XX sirvieron o no para pensar el mundo plebeyo en los inicios del siglo XIX? Y desde Facebook, Eduardo Godoy, ilustre egresado, aquí hay puro ilustre egresado, esto es muy importante verlo aquí o saber que están conectados. ¿Cómo analizar, para los dos profesores, dice el Eduardo, estudiar la presencia histórica de la infancia plebeya, considerando que la historia ha sido escrita también por los adultos? Saludos, manda el Eduardo. Hartas preguntas. Ustedes vean cómo las responden, tienen ahí unos 10-15 minutos y para ir, digamos, cerrando esta interesante conversación y este interesante foro. Le voy a dar la palabra al profesor Pinto porque Max había terminado de la intervención anterior, así que, profesor Pinto.
Está difícil. A ver, parto por la de Eduardo Godoy, que me parece que, siendo difícil, es la menos difícil de todas. Eh, y la contesto haciendo una analogía. Eh, que yo sepa, no hay esclavos o esclavas que hayan escrito historia, siendo esclavos o esclavas. Pero sí existe la historia de la esclavitud. Y se ha podido rescatar con bastante detalle, con mucha dramatismo, lo que fue la historia de esa horrible institución que duró siglos y siglos. Eh, los pueblos originarios de las fronteras, en los siglos XVIII, XIX, dejaron tradiciones, dejaron versiones de cómo veían ellos lo que estaba pasando, pero no escribieron historiografía, en el sentido más convencional de la palabra. Pero eso no ha impedido que se hayan escrito muy buenas y otras muy malas historias de los pueblos originarios de frontera. Lo que quiero decir, Eduardo, es que no es necesario ser parte de un colectivo, ser parte de una situación para historiarla. Porque si llevamos esa idea al extremo, uno solo podría terminar haciendo historia de sí mismo. Porque cualquier experiencia que se aleje un poco de lo que es la vivencia personal de uno, ya es algo un poco ajeno. Yo no trabajé en las salitreras, ni mis padres ni mis abuelos, pero pasé 20 años estudiando eso y creo que algo pude aprender, digamos, de cómo era la vida en la salitrera. Creo que ese es el gran desafío de nuestro oficio, que aún sin ser parte de una situación, una experiencia particular, uno puede acercarse a ella a través de las huellas que han dejado, a través de las herramientas que tenemos, etc. Entonces, esa sería mi respuesta para Eduardo, que, repito, es la que se me veía menos difícil o, o más acotada. Las otras son súper amplias, así que yo voy a tirar dos o tres ideas no más generales, muy discutibles, por cierto, ya veremos si seguimos discutiendo o no. Lo primero es decir que la historia es algo muy complejo. La historia de la humanidad está llena de situaciones, de experiencias, de conflictos, de identidad, de formas de vivir que van cambiando en el tiempo. Entonces uno nunca puede abarcarlas todas. Uno siempre tiene que elegir algo, tiene que entrarle por algún lado a la historia. Y normalmente el lado por donde uno le entra tiene que ver con intereses de uno, ¿ya? Con lo que a uno más le llama la atención o lo que está pasando alrededor de uno, que lo lleva a uno a hacerse preguntas, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Ya? Y en mi caso, la pregunta que me ha atormentado a lo largo de mi vida es por qué las diferencias sociales son tan profundas, son tan escandalosas y son tan duraderas en nuestro país, ¿ya? Teniendo efectos terribles, digamos, y lo han tenido a lo largo de los siglos. Creo que esa es una herida abierta que tiene nuestra sociedad y bueno, y muchas otras, aquí estaría con Max, yo creo que comenzó a abrirse con la conquista europea, que ahí se instaló, digamos, una gran fractura que no se ha resuelto hasta el día de hoy, y si no, preguntemos al movimiento mapuche. Se han pasado 500 años y la pelea sigue. Entonces, esa ruptura que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que se instala una pequeña casta gobernante o dominante sobre una gran sociedad, eh, integrada por distintos actores, es, como decías tú, Cristina, en algún momento, una pregunta de muy larga duración en nuestra historia, y que a mí personalmente me obsesiona y me angustia, y por eso me he pasado 40 y tantos años de mi vida tratando de entenderlo. Pero claro, uno puede entrarle desde otro lado a la historia, ¿ya? Y hay siempre otras historias, porque un actor o una actriz nunca es solo una cosa, siempre es muchas cosas. Entonces el mismo Recabarren, que dirigía las huelgas y escribía en la prensa obrera y fundaba el Partido Comunista, también escribía obras de teatro, también recitaba poesía y escribía versos. No era muy bueno para la fiesta, don Reca, porque era demasiado así como, estaba muy metido en su militancia política, en fin, pero no era una persona totalmente unidimensional, ¿ya? Y uno podría estudiar la risa en Recabarren. Ahí tiene un tema, compañero Max, que no ha trabajado todavía.
No es muy fácil de encontrar, pero eso lo hace que el desafío Breve, sea va mayor. a ser breve. Eh, o no sé, la risa en Chacón Corona, que sí era mucho más festivo. Chacón era un tipo que le gustaba la fiesta, que era campesino, que payaba, y era un dirigente comunista de altísimo nivel, pero muy querido en el mundo campesino porque era uno de ellos. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede fijarse en una cosa o en otra, o en ambas. ¿Ya? Una buena historia incluso tendría que integrar todas estas dimensiones, y que además se cruzan. El Max ha estudiado mucho el carnaval, que es algo que a él le gusta mucho, el momento de expresividad popular, qué sé yo, pero el carnaval también era un campo de batalla. Era el momento en que los pobres le pasaban la cuenta a los ricos y le decían, oye, aquí vamos a invertir la cosa y vamos a mostrarle a ustedes, aunque sea por un día o dos, cómo vivimos nosotros el resto, los otros 363 días del año. ¿Ya? A ver si les gusta. Y no les gustaba mucho, por eso estaba acotado a un día o dos. Y por eso las autoridades republicanas en toda América Latina rápidamente empezaron a tratar de suprimir el carnaval. Ustedes se van a sorprender de enterarse que el único país donde lo lograron fue Chile. En los otros países no se pudo suprimir el carnaval y sigue hasta el día de hoy. Pero en Chile se logró. Pero con esa cosa media retorcida tenemos nosotros, lo que se reprimió por un lado, reventó por otro, que es el 18. ¿Eh? O sea, la fiesta nacional por excelencia, pero que es una fiesta popular, además. Pero bueno, eso dejémoslo para otro momento. Entonces, lo que quiero decir es de que siempre van a haber formas distintas de aproximarse a un problema histórico y uno escoge la que escoge porque a uno le parece más apremiante, más interesante, qué sé yo. Hay gente que puede hacer la historia de la filatelia, ¿no? De los coleccionistas de estampillas, que puede ser muy interesante para alguien, para mí no lo es. Entonces yo no voy a hacer la historia de la filatelia, no esperen eso de mí, no es algo que a mí me motive particularmente. Eh, y esto me lleva a varias preguntas que confluyen en el tema de los términos, de las categorías, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de plebeyos en el siglo XIX cuando es una categoría que viene desde el tiempo de los romanos? Hago un paréntesis para polemizar con el Max. Él dijo en algún momento, plebe es sumisión, sumisión, yo me someto. Pero los plebeyos romanos eran cualquier cosa menos sumisos. ¿Ya? Y por eso los crucificaban, los tiraban a la arena del circo por miles y decenas de miles, porque no eran nada sumisos. Incluso tenían derechos políticos que no se los habían regalado, sino que los habían conquistado por sí mismos. Tenían la posibilidad de participar en la elección de las autoridades, de los magistrados, tenían un representante permanente en el Senado que se llamaba tribuno de la plebe y que a lo mejor a nosotros nos vendría bien hoy, en Chile de hoy, esta constitución que se está escribiendo, crear la función del tribuno o la tribuna de la plebe. La tribuna suena un poco raro, la tribunesa, pues, no sé. Pero, entonces, la palabra plebeyo no se confunde con la sumisión, con la obediencia, sí, patroncito, no patroncito. Pero claro, han pasado 2500 años y las palabras, como la profesora Moyano les habrá dicho 2 millones de veces, aunque se mantengan en su forma, cambian en su contenido. Y lo que significaba la palabra plebeyo en 1800 no era lo mismo que significaba en el año 400 antes de Cristo. La palabra seguía existiendo, pero se había ido llenando de otros contenidos, de otros significados. Y la pregunta por qué se usaba en ese tiempo, mi respuesta es porque les permitía a los actores darle sentido a las relaciones de autoridad y de poder en las que se encontraban inmersos. No se usaba la palabra proletario en ese tiempo. A propósito de una pregunta creo que fue de Samuel, que también viene de la época romana, pero la palabra proletario se reinventó en el siglo XIX, y no crean que esto es una chochera mía, pero la reinventó Marx, ¿no? Cuando dice, bueno, proletario era la persona que no tenía nada en el mundo romano y tenía muchos hijos, por eso la prole, ¿no? Y como no tenía nada, estaba obligado a vivir del trabajo de sus manos. Y eso para él indicaba lo fundamental de lo que era la nueva clase trabajadora que había surgido al alero del capitalismo. Entonces, antes de mediados del siglo XIX no se usaba mucho la palabra proletario, pero luego, a medida que el capitalismo fue avanzando, lo que indicaba esta palabra, que tenía que ver con una relación de producción, como decía Cristóbal, ¿no? Más que con una diferencia
de estatus, o de deferencia, era una relación económica. O sea, el proletario era el que no tenía medios de producción propios, por usar la terminología correcta, no tenía recursos propios y solo vivía del trabajo de sus manos, de un salario, por lo tanto. También una palabra romana, dicho sea de paso, salario. Entonces, en cierto momento, a las personas que viven de su trabajo les empieza a hacer más sentido comprenderse a sí mismos o a sí mismas como proletarias. Por varias razones, que podríamos entrar en eso ahora, pero no creo que dé el tiempo, pero entre otras, por sentir de que ellos, en tanto proletarios o proletarias, su trabajo era el que construía todo lo que había en la sociedad. Y por lo tanto tenían derecho a un reconocimiento mucho mayor que el que se les daba, que no era ninguno. Entonces, desde su condición de proletario, decían, ¿por qué se nos trata como perros? En circunstancias que sin nosotros y sin nosotras, los ricos no podrían vivir. Y entonces empieza a ser una forma de identificarse que tiene mucho más potencia para esas personas que la palabra plebeyo, que remitía a otro momento, una sociedad más rígida, donde realmente las relaciones económicas no parecían ser tan determinantes para la posición de uno como otras, y entonces por eso se asume ese concepto. Entonces, a lo que voy es que las palabras son para las personas y para las sociedades, son instrumentos que les sirven para entenderse, para comunicarse, pero que van cambiando, que no son estáticas. Y a nosotros, como historiadoras e historiadores, las palabras nos sirven también para tratar de entender los procesos que estamos analizando. Entonces, si una palabra nos sirve, ¿ya?, porque refleja mejor un momento o una época que otra palabra, usémosla. Claro que definiendo muy claramente por qué la estamos usando. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de plebeyos o plebeyas en el Chile de 1840? ¿Y por qué no hablamos de plebeyos y de plebeyas en el Chile del 2020? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de pueblo en el Chile del siglo XIX, o en el del XX, o en el del XXI? Y lo que estamos viendo ahora, según dicen varios, es un retorno del pueblo, ¿ya? La palabra pueblo empieza a tomar sentido, y la palabra gente, con la cual se trató de reemplazar la palabra pueblo, después de la dictadura, va perdiendo vigencia y va siendo reemplazada por la palabra pueblo, que es una palabra bien antigua. Entonces, las palabras son muy plásticas, uno debe usarlas en la medida en que le sirvan, y si no le sirven no las usa, pero siempre explicando bien qué es lo que uno quiere hacer con esas palabras. Y sobre ese tema no me pregunten más a mí, pregúntenle a la profe Cristina, que es la que de verdad sabe sobre eso. He dicho. Muchas gracias. Max, tiene harta ahí preguntas y las que te hice yo también, que te leí ahí al respecto, pero varias van en la misma dinámica que fueron para los dos profesores, así que adelante. Uy. Escucha, me queda rondando esta cosa, oye, quizás involucra varias cuestiones. Lo que dice Julio muy bien, oye, del lenguaje, el lenguaje que usamos, ¿eh? Porque es el que nos determina para decir qué palabras nos vamos a preferir y cuáles no vamos a preferir, pues. Entonces yo siento que es muy, muy notable aquello, porque al final, en toda mi búsqueda historiográfica, sí, en el fondo es con qué lenguaje referirse a los hechos y a la historia nuestra, ¿no? ¿Qué lenguaje usar? Y ahí es donde, mira, no sé, mira, empiezo a pensar en voz alta nomás. Fíjate que cuando se crea la República, cuando se organiza la República en serio, en forma, tiene que llegar un ser a decirnos cómo tenemos que hablar, y qué palabras usar y cuáles no, y cuáles son las correctas y las incorrectas, oye. Y un tipo que normó todo, no solo el lenguaje, sino la gramática, el derecho, la historia. ¿En qué no se metió? ¿No? Me refiero a Bello. Y Andrés Bello yo creo que es tan fuerte en términos, sobre todo hasta de nuestra disciplina, porque él, en términos nacionales, fue el que dijo, ya, pues, ¿de qué estamos hablando? Hagamos historia de Chile.
Y yo creo que él nos instaló, oye, con una cabeza que todavía no sabemos salir de ella, ¿no? Porque, bueno, aún el gran Bello sigue siendo muy reconocido, ¿ah? Nuestro último premio nacional de historia, etcétera, es Bello, Bello para arriba, Bello para abajo, ¿ah? Como que ahí estuviéramos encontrando una vez más las claves de nuestra identidad y de nuestro hablar, de nuestro conversar, de nuestro lenguajear, como diría Maturana, oye. Al final, como que ahí estarían las claves de... Y recordé, entrevistando al profesor Jaksic, él dice, no, pues que es los romanos, y los romanos los latinos, y latinos el derecho, diablo, estamos otra vez entonces en 1830 y tanto, en 1833 o por ahí. Eso me preocupa mucho. ¿Cómo vamos a salir de, o no queremos salir, y sigamos siendo bellacos, bellinos, no sé, pero es otra forma de mentar de la realidad, de hablarla, de conversarnos, de encontrarnos para hablar de otra manera. Porque Bello, sea lo que fuese, fue el gran sabio conservador de Chile, oye, y que nos determinó ad nauseam en nuestra forma de pensar, querer, vivir y de todo. Hoy día estamos viviendo en una esta cosa de que dice Julio, ahora volvió el pueblo. En fin, estamos viviendo un momento muy entretenido porque realmente no sabemos ni cómo nombrarlo. Porque cuando dicen, oye, estalló la ciudadanía estalló el año ciudadanía. A ver, le estamos poniendo también una palabra convencional de las ciencias sociales, políticas y de los periodistas para una cuestión que a lo mejor supera con creces lo que está pasando, que en el fondo yo siento que a lo mejor son N sujetos, N identidades que estaban, que estalló un tonel histórico, y entonces no hay ni cómo saber leerlo. No sé por qué recuerdo que nuestra colega Sol Serrano decía que en la República no habían marcos para entender el octubre del 19. No, pues no había, porque a lo mejor la cuestión a mí me evocaba más Curalaba, no sé. Es una cuestión donde hay tantas resonancias, y que tienen que ser lenguajeadas de manera muy creadora y muy novedosas para no caer en poner el vino nuevo en odres viejos. Entonces yo creo que eso es una cuestión que me llama mucho la atención. Yo cierto, cuando dicen, bueno, ¿cómo entender? La pregunta era, ¿en qué prácticas políticas concretas hoy día se ve lo anticolonial? Se decía, yo no uso la palabra anticolonial, pero puede ser usada, pero para mí me gusta más lo decolonial en el sentido que es como trascender, porque lo anticolonial en eso hemos estado toda la vida, pero cómo pasar a una manera de convivir distinta. Y ese yo creo que es un tema donde el habla tiene que ser otra. Yo no sé por qué, sumando y restando, Julio lo explica muy bien, que cada quien habla desde lo que le interesa, ¿no? ¿Por qué yo vuelvo una y otra vez al lenguaje poético? No sé, es un lenguaje que está, claro, como decía Cristina, a lo mejor no es racional, pues, pero claro, pero hay que saber usar la razón cuando corresponde nomás, porque la razón no nos va a llevar a la humanidad entera, pues la humanidad trasciende lo racional, sin duda. Entonces, ¿cómo poder decirnos de una manera que trascienda, no que supere, pero trascienda esa racionalidad que nos determina más de la cuenta, más de la cuenta? Cuando yo cada vez estudio más a Mistral o a Neruda, más políticos no pueden haber, pero son políticos que hablan desde la poesía. La poesía los hace ser, digamos, a lenguajear políticamente. No son pajaritos en la cabeza, son tipos tan terrenales y tan políticos ambos,
que yo creo que no se les puede designar como seres así etéreos, tan terrenales, tan terrestres, tan defensores de la plebe, y tan alentadores de los derechos de la plebe, pero no con un lenguaje sumido en categorías, ya no sé cómo decirla, pero en las clásicas, las normativas, a lo Bello, pues. No hablan como Andrés Bello, así nomás, se habla de otra manera. Y ahí es donde entra más una esperanza, una cosa más utópica también. Yo creo que los lenguajes tienen que incluir la utopía, o decir la esperanza, o decir la vida. Si tú te quedáis tanto nomás que en el escándalo, en el drama, estáis al final como comprimido por el contraído. Yo creo que lo humano es contracción y expansión. La expansión es la que nos permite pensar y sentir, o sentir pensar de una manera mucho más vital y esperanzadora, ¿no? No contesté nada, pero es lo que me sale del alma. ¿Ve? Y para dialogar en lo que hemos dialogado. ¿Ve? Bueno, no es necesario contestar tan directamente, creo que igual diste cuenta de algunos elementos y me parece muy significativo que terminemos hablando del lenguaje. Digo nomás, yo no quería llevarlo a este punto que es una de mis principales preocupaciones, pero bueno, así termina el foro en estas disputas lingüísticas, discursivas, de pensamiento, como visiones, etcétera, que esperamos hayan sido un momento para distendernos en este contexto de encierro o semi-encierro, para mí encierro literal, y que nos ha permitido encontrarnos en espacios virtuales y dedicarle 1 hora y media a debatir sobre la historia plebeya, sobre los plebeyos, sobre el orden, sobre la subversión del orden, sobre otras maneras de pesquisar esos rastros de sujetos que habían sido negados, invisibilizados, aplastados, dijo Marx, humillados, en su primera intervención. Así que agradezco a Max por haber tirado la iniciativa en el departamento, al profesor Pinto por haberla aceptado, a la red de egresados por haberla organizado y a los funcionarios del Departamento de Historia por hacer posible que esta actividad se lleve a cabo de manera permanente. Los dejo invitados para el próximo ciclo de charlas, donde ya no van a hablar los profesores de este departamento, sino que van a comenzar a hablar nuestros propios egresados, que tienen muchas cosas que decir, y, por cierto, al ciclo de cine, que abre la problemática con temas medioambientales, que sigue con problemáticas del mundo indígena, así que quiero dejarlos invitados a todas estas actividades culturales que se están haciendo hoy día con la gran colaboración de nuestros estudiantes activos, de nuestro cuerpo de funcionarios, de nuestros profesores, para tratar de despercudirnos y salir de la academia tradicional. Al final, esta pandemia igual nos hizo salir de la academia tradicional. Más de muchas personas conectadas en el Facebook Live viendo esto ahora en simultáneo, después lo pueden ver a destiempo, es decir, creo que esto ha sido un año donde, si bien a lo mejor las clases no han sido las más satisfactorias para todos nosotros, estos espacios sí que han sido muy enriquecedores, así que yo les agradezco a todos ustedes su presencia, el compromiso para que estas actividades se desarrollen y, por supuesto, exactamente, y por supuesto la invitación para seguir participando de las próximas iniciativas que vienen hasta que se acabe
formalmente el año en la temporalidad cronológica tradicional. Así que bueno, les dejo un saludo, un agradecimiento a todos, ha sido una conversación muy interesante, gusto ver a la señora Marianela, a Eduardo Rojas, a los compañeros y ex estudiantes del departamento, y nos vemos en otra oportunidad, que tengan una muy buen fin de tarde y estamos en contacto. Saludos y muchas gracias. Chao. Chao.